Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al cuento 32, basado en la vibración de Sócrates. Se llama El eco que sanaba. Antes de comenzar, voy a hacer, como hago siempre, una introducción de lo que significa este cuento. Este cuento no es un cuento cualquiera. No lo es por su contenido, lo es por la vibración con la que fue creado. Cuando un ser está en equilibrio en sus cuerpos, el físico, el emocional y el de conciencia, vibra naturalmente en una frecuencia de amor puro. Esa frecuencia no se impone, no se fuerza, simplemente es. Y al ser, el ser siendo, ya no teniendo, otras presencias la recuerdan en sí mismas. Porque esta frecuencia verdadera del amor real es la de quien simplemente es. Esto es lo que ocurre aquí, en estos cuentos. Más allá de lo que diga, más allá de la conciencia que se despierte, de la perlita de conciencia que uno puede llegar a percibir y a aplicarlo en sí mismo, no solo es lo que digo, además no se transmite energía, se activa la tuya. Cada palabra que pronuncio, cada silencio, está sostenido en esa coherencia y por resonancia despierta lo que ya habita en vos, ahí donde más lo necesitas. Soy Anerok, humano real, caminando el proceso de completud. Sí, completud, no completitud, porque es concreción, es acción, es encarnar lo que soy, o sea, el ser siendo. El cuento dice así: el eco que sanaba, basado en Sócrates. Primero voy a hablar un poquito del tema de Sócrates, que es el daimón. Sócrates hablaba de una voz interior que lo acompañaba desde niño. La llamaba su daimón. No era un dios, ni un espíritu, como los que imaginamos desde la religión. Era algo más sutil y más profundo. Una presencia interior que no le decía qué debía hacer, sino que le marcaba con claridad lo que no debía hacer. Un freno suave, una advertencia silenciosa. Para Sócrates, esa voz no era una guía externa, sino el reflejo más íntimo de su alma en coherencia. Escucharla era estar alineado con la verdad interna, con su propia sabiduría. Y no seguirla era, de algún modo, traicionarse a sí mismo. Hoy le daríamos muchos nombres: intuición, voz interior, guía interna. Pero más allá del nombre, Sócrates nos enseñó que dentro de cada uno hay una frecuencia que sabe. Una voz que no grita, pero resuena. Y cuando la escuchamos, todo se ordena. Y este cuento está basado en esa idea. El eco que sanaba. El cuento comienza así. Había una vez una aldea pequeña, escondida entre las montañas que cantaban con el viento. Allí vivía una niña llamada Talía, que había nacido con un don extraño. Podía escuchar ecos que los demás no oían.
no los ecos de las montañas o los ríos, sino los ecos del alma. Cuando alguien mentía, ella no oía la mentira, sino el silencio que venía después. Cuando alguien lloraba en soledad, Thalía sentía el eco del llanto antes de que llegara. No entendía por qué, pero desde muy pequeña supo que había una voz suave que la guiaba. Una que no se escuchaba con los oídos, sino con el pecho abierto. Su madre decía que era imaginación. Su padre decía que era sensibilidad, pero Thalía no sabía cómo explicarlo. Solo sabía que a veces, cuando iba a hacer algo que parecía correcto, esa voz suave dentro suyo vibraba distinto. Como si le dijera, por ahí no. Y cuando la escuchaba, todo se acomodaba dentro suyo, como las piedras que encuentran su lugar en el río. Un día llegó a la aldea un viajero. Tenía ojos cansados, manos ásperas y una tristeza que no se notaba en su rostro, pero sí en el eco que dejaba al pasar. Thalía lo miró y su pecho vibró fuerte. No era miedo, no era atracción, era un llamado. El viajero se sentó junto al lago cada tarde. Miraba el agua, pero no veía. Respiraba, pero no sentía. Thalía se le acercó sin decir palabra. Solo se sentó cerca, en silencio, como quien escucha sin necesidad de comprender. Día tras día, su presencia empezó a resonar con la del hombre, como si su silencio aflojara la armadura invisible que él cargaba, hasta que una tarde el viajero habló. ¿Por qué venís cada día si no decís nada? Porque el eco de tu alma me llama, y cuando uno se siente llamado, no necesita entender, solo estar. Él la miró por primera vez, con los ojos llenos, no de lágrimas, sino de algo más hondo, reconocimiento. Como si esa frase hubiera tocado una campana que llevaba hace años dormida en su interior. Esa noche, el viajero soñó con su infancia, soñó con la primera vez que había ignorado su voz interior por complacer a otros. Con cada decisión tomada desde el miedo, con cada vez que se había dicho que no, solo para ser aceptado. Y al despertar, algo en su pecho se había corrido, como si el eco de aquella niña hubiera despertado su propio daimón, adormecido pero vivo. Volvió al lago esa mañana, buscó a Thalía, pero ella no estaba. Preguntó en la aldea y nadie sabía de una niña con ese nombre, nadie la había visto. Solo encontró sobre la piedra donde ella solía sentarse una pequeña pluma azul. La tomó en su mano y por dentro escuchó, claro como un río, ahora te escuchás. Desde ese día, el viajero dejó de vagar, encontró su lugar, empezó a hablar con otros, no desde el consejo, sino desde la escucha. No desde el saber, sino desde el resonar. Y cada vez que dudaba, cerraba los ojos, apretaba la pluma en su mano y buscaba en el pecho. No siempre había una respuesta, pero siempre había un eco. Un eco que sanaba. Y como reflexión, no lo pregunté al mundo, lo sentí en mí.
Y entonces aparecieron estas preguntas. ¿Escuchás ese eco que no viene de afuera? ¿Lo reconoces cuando vibra dentro tuyo? ¿Te das espacio para oírlo, aunque no sepas a dónde te lleva? ¿Te dejas guiar por tu propia voz, aunque el mundo te diga lo contrario? Porque a veces no se trata de entender, sino de recordar. Desde mi ser al tuyo, como un hilo dorado que nos une en silencio, soy Anne Rock. Muchas gracias.